En un mundo donde todo avanza rápido, donde las exigencias nos abruman y el ruido nos desconecta, ¿cómo encontramos calma en el caos? Hoy en Conectar nos sumergimos en la filosofía que nos invita a vivir con más presencia, equilibrio y conciencia. Hablamos del budismo y su impacto en la vida. Hoy nos acompaña Amparo, licenciada en Psicología, para guiarnos en este camino juntas, donde vamos a descubrir cómo estas enseñanzas pueden transformar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Te invitamos a respirar profundo, desconectar del ruido y prepararte para así volver a conectar. Bienvenidos una vez más al episodio 4 de la temporada 2 de Conectar. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotras, es la segunda vez que viene, es mi hermana y licenciada Amparo Burgos. Buenas. Muchas gracias por la invitación de vuelta. Siempre es lindo verlas y nada, volver acá, la verdad que les agradezco un montón. Como dijiste, soy hermana tuya y muy amiga de Cata, así que es un espacio donde conecto mucho más, así que les agradezco. Genial. ¿Querés contarnos o introducir un poco a qué venís hoy, de qué tema vas a hablar? En el primer episodio ella estuvo hablando mucho de lo que es la ansiedad, la diferencia entre ataque de ansiedad, ataque de pánico, y hoy lo vamos a llevar más por una filosofía en especial que vos incorporás mucho en tus terapias. Si querés contarnos primero un poco de eso. Sí, hoy un poco la propuesta, desde lo que ustedes me hablábamos antes, cuando pensábamos en este programa, vino mucho el tema del budismo, desde una pregunta que surge mucho, que es ¿qué tiene que ver, ¿no?, el budismo con la psicología y por qué yo, siendo licenciada en psicología, estoy acá sentada hablando de budismo? Y también muy ligado a otra palabra, otra herramienta de la que yo hablo mucho y cultivo y también comunico mucho, que es el mindfulness o la atención plena. Entonces, nada, me parece que hoy era como un poco la idea. Sí, indagar un poco en eso. Perfecto. Bueno, arrancamos. La idea es esto, o sea, que nos cuentes un poco cómo vos incorporás esta filosofía en tus terapias, en tu día a día, con tus pacientes, y cómo vos la descubriste y llegaste a ella. Buenísimo. Bueno, el budismo, acá obviamente quiero hacer como una aclaración, que es que yo voy a estar hablando del budismo laico, digamos, que quiere decir un budismo que no tiene que ver con lo religioso o lo espiritual, porque existe, hay gente que habla de budismo desde lo religioso, yo no. Hablo de prácticas que están muy ligadas al trabajo con la mente, al cese del sufrimiento, ¿no? Entonces son todas cuestiones que, si uno lo piensa, son muy relacionadas a la psicología. De hecho, se dice que Buda fue el primer psicólogo. Cuando hablo de budismo, también quiero decir que no es que yo soy una persona budista, ¿no? O sea, no me pongo una bandera de algo porque no pongo en práctica ni me relaciono con un montón de cuestiones que tienen que ver con el budismo. Por ejemplo, las espirituales. Tampoco las conozco en profundidad, la verdad, al menos por ahora, pero sí estoy muy relacionada, muy informada, y también lo llevo mucho a mi práctica personal y a mi trabajo profesional, que es el budismo desde la parte más ética, filosófica y psicológica del budismo. En resumen, para entender un poco de quién hablamos cuando hablamos de budismo, hablamos de Buda, que fue un hombre que vivió hace 2600 años, nació en lo que hoy es Nepal. Sí. Un hombre que era príncipe, nació en un castillo, estuvo encerrado mucho tiempo y muy alejado del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, un montón de cosas. Y un día sale y empieza a descubrir la vida. Bueno, la verdad que su historia es muy interesante, va de un extremo al otro también, ¿no? De un extremo de muy material, de mucha riqueza, ¿no?, en el castillo, después se va a otro extremo. Cuando decís que fue príncipe, o sea, literalmente. Fue príncipe. Palacio, claro. Príncipe. Exacto. Okay. Sí, y eso me parece que está bueno porque uno, cuando piensa en Buda, si no sabe, o si ve esta imagen, cree que estamos hablando de una cosa como un dios o una cosa. Sí, como despojado justamente de todo lo material. Exacto. Siddhartha Gautama, que es el nombre en realidad, fue un hombre que nació en Nepal hace 2600 años, hijo de la realeza, de la nobleza en ese momento, de una familia, un padre que, bueno, no me voy a alargar, pero supo que su hijo podría hacer grandes cosas, entonces un poco lo encerró, medio Rapunzel la historia, pero lo encierra en un castillo, alejándolo. Él crece sin saber lo que es la vejez, lo que es la enfermedad, lo que es la pobreza, ¿no? Entonces, y en un momento determinado, su curiosidad, su insatisfacción lo llevan a querer escaparse de este castillo y empezar a descubrir el mundo, donde se encuentra con la vejez, la enfermedad, la muerte. Eso iba a decir, es como que se golpea contra una pared con la realidad. En este mundo perfecto, en esta nube en la que vivía, de repente se da cuenta que no era tan así. Exacto.
Y empieza su camino donde, si uno ahonda en la historia del budismo y de Buda, que está buenísimo, hay un montón de libros que la cuentan que en principio él es como que se copa, ¿no? Y empieza a practicar como mucho el despojo, el desapego, y pasa de ser un príncipe, o sea, vestido de príncipe, imagínenselo, Sí. a ser una persona que no tenía casi ni ropa, hasta que llega casi a morirse. ¿Y qué quiero decir con esto? Estaba muy mal desnutrido, muy mal alimentado, o sea, se va al otro extremo. Y después, cuando él se vuelve Buda, que es la parte que rescatamos y con las que nos quedamos, es el después donde él encuentra un camino medio. Y esto es muy lindo, a mí eso es lo primero que me gustó cuando me encontré con el Buda, porque veo que es una persona con la que me relaciono en el sentido de que, viste, que muchas veces nos pasa que pasamos de un extremo al otro, ¿no? Sí. Con estas cuestiones de salud mental, es como, che, voy a hacer todo y me doy cuenta que ese extremo también es extremo, con lo cual tampoco está bueno. Y después uno encuentra un camino medio, donde el desapego está bueno, pero también hay cuestiones que son importantes como alimentarnos, el cuerpo también es importante y demás. En cierto momento Buda lo que hace es medita bajo una higuera, un árbol, varios días, y ahí se ilumina. Quiere decir como que se saca una venda de los ojos y la vio, ¿no? Como tiene mucha claridad y puede como ver distintas cosas sobre la vida, sobre todo sobre el sufrimiento humano, que son las que yo después incorporo en mi terapia y en mi vida profesional y personal, que es las que quiero hablar acá. Entonces ahí en ese momento es que él pasa de ser Siddhartha Gautama, un hombre que fue príncipe y demás, a llamarse el Buda. El Buda quiere decir el iluminado. Sí. Mira, no entonces, claro, viste que uno dice, che, ¿cómo se llama? Bueno, Buda en realidad es un apodo que se usa para hablar de alguien que se despertó, ¿no? Como que salió de los engaños de la mente, podría decirse. La historia es muy linda, pero bueno, yo me detengo mucho más en las herramientas prácticas del budismo porque me parece que son las que yo personalmente pude poner en práctica y las que también utilizo en mi vida profesional. En terapia, digamos, en consultorio o desde la comunicación, y es una forma de ver la vida. Mi primer encuentro con el budismo, yo desde muy chiquita, por alguna razón, me encantaban la figura del Buda. A los 6 años, creo que fue 5 o 6, que le pido a una tía mía que me regale un Buda porque me gustaba. Nunca entendí por qué, pero empecé a coleccionar Budas. No sé, había algo que me llamaba la atención y era loco porque vieron que después hubo una moda, pero en ese momento no. Y había algo que me gustaba, no sé, como de lo que transmitía. Obviamente ese no es mi primer acercamiento valioso al budismo, eso era más una colección. Después, más de adolescente, me empezaron a resonar ciertas frases que yo leía del budismo, ciertos símbolos. Pero mi gran encuentro es hace 5 años más o menos, donde yo me encuentro en un momento de mucho sufrimiento y me acerco al budismo desde la parte más informativa a leer y encuentro una forma de ver la vida, de ver el sufrimiento que me pareció muy práctica, muy real y sobre todo era psicología. O sea, entonces, ¿por qué yo hablo de budismo como psicóloga y no a un apartado en el que digo, no, yo soy psicóloga y aparte hago budismo? Porque en realidad se dice que Buda fue el primer psicólogo porque fue una persona que a través de un método que él crea, donde habla desde un síntoma, una causa, un diagnóstico y un tratamiento, que se llaman las 4 nobles verdades, aborda el sufrimiento humano. Y es lo que yo después hago en mi consultorio con las personas. Entonces, por eso no es una herramienta que es aparte. De hecho, muchísimas terapias, como las que, por ejemplo, con las que yo trabajo, terapias basadas en mindfulness, terapia cognitivo-conductual, y te diría que la gran mayoría de las terapias psicológicas de hoy en día tienen sus inicios o sus influencias en el budismo. Esto es muy interesante. Y aparte es interesante porque en la facultad, no en la universidad, cuando uno se forma como psicólogo, no tiene encuentro con el budismo. O sea, ¿qué iba a decir? Sí, como que siento que hoy en día Buda, por todo lo que se comercializó, también la figura y todo, como hasta incluso para sectores decorativos, es como que lo toman más siempre desde el lado religioso. Entonces pasa como este prejuicio que cuando uno toma la filosofía budista es como ya hace el pack entero, ¿viste? Entonces tipo hace yoga sí o sí, pero es una filosofía de vida que yo por lo poco que sé, y muchas de las cosas de la filosofía budista las aprendí por vos también, es un vocabulario muy simple, ¿entendés? Como a diferencia de otras filosofías que fui conociendo, es algo súper bajado a tierra y súper simple a la hora, ¿no?, del vocabulario en sí, porque después aplicarlo
por ahí no es tan fácil. Y hay algo que te quería comentar sobre la historia que vos hablabas recién del príncipe, o sea, de Buda. Esto de ir de un extremo al otro, que yo creo que a todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas, a mí me ha pasado también, a vos también, a Cata probablemente también, y como lo satisfactorio que es haber pasado por esos dos extremos y haber encontrado como un punto medio entre decir, ok, toqué como un punto muy bajo en mi vida, la pasé muy bien en otro punto, encuentro como este equilibrio, esta iluminación, que creo que también se dice nirvana, ¿o nada que ver? Sí, nirvana es como otro... Sí, es como una palabra que si no, como que no me quiero detener mucho en eso porque tiene que otro ver con concepto. eso. Pero acá sí. mi pregunta es, hablando de como este equilibrio que encontramos entre dos extremos, ¿qué prácticas vos como psicóloga y como persona que practica ciertas herramientas del budismo recomendás? Como mencionaste el mindfulness, yo digo, bueno, mañana quiero arrancar a enfocarme en mi equilibrio y hacer cosas para mi bienestar sin irme de un extremo al otro, o decir, no sé, por ejemplo, quiero meditar, que viste que es algo que se dice mucho hoy en día para el bienestar de uno, y cómo arranco, o sea, cómo no irme al extremo de meditar de repente, no sé, 1 hora por día y me frustro porque no puedo, y cómo manejamos ese equilibrio en el día a día. Ok, bueno, esto es súper importante. Primero, a mí lo que me encanta de este relato sobre el budismo y de esta historia que en realidad sucedió es mostrarte que a veces uno en su camino del bienestar, porque digo, no habla solamente del extremo en el que él estaba bien o mal emocionalmente, sino el extremo en las herramientas, ¿no? Y esto es algo que es muy actual. Vieron que hoy nos pasa que queremos estar bien y de repente llevamos herramientas al extremo, herramientas que quizás están buenísimas, hacer yoga, meditar, escribir, el journaling, hago todo eso como en extremo y no me termina haciendo bien, porque no estoy conectando de forma equilibrada con eso, ¿no? ¿Viste? Típico que me levanto, ahora medito y después de meditar hago una cosa y tomo ahí la foto. Sí, deja de ser orgánico, es más exacto. tipo planeado. Un mandato. Total. Un mandato. Y a Buda le pasa un poco eso, ¿no? Él primero es como que se copa, ¿viste? Sí. Con esta cosa y termina casi muriéndose. Y me parece que eso es como la primera gran enseñanza, o sea... Las herramientas sirven siempre y cuando sean equilibradas y tengan un sentido y uno tiene que obsesionarse con las herramientas porque justamente la herramienta en sí te va a servir cuando la puedas administrar de forma equilibrada, si vos estás buscando que justamente te dé equilibrio. Entonces me parece que hoy hay como un boom de la salud mental y el bienestar y uno como en ese afán de querer estar bien hace hasta por demás. Entonces, primero, el camino equilibrado. Después, muy en resumen, como... Lo que hace Buda, Buda tiene algo que son sus enseñanzas que se llaman las 4 nobles verdades, que las conté un poco en un programa del streaming, así que nada, después lo podrán ver. Pero él lo que habla básicamente, qué enseñanza deja Buda y por qué yo trabajo desde ahí, él dice que en la vida estamos rodeados de sufrimiento, lo que en Pali se llama dukkha, que en realidad se traduce como insatisfacción, ¿no? La vida está llena de insatisfacción, de sufrimiento. Después van avanzando con la segunda noble verdad, que es cuáles son las causas. Nosotros sufrimos por apego, por rechazo, por ignorancia, por deseo. Lo que quiere decir ahí Buda es nosotros sufrimos por la forma que tenemos de interpretar la vida. Después la tercera noble verdad, lo que te dice él es posible cesar el sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es lo que se llama el octuple noble sendero, que lo voy a tirar así como para dejar como la curiosidad y que lo pueda indagar, que es lo que se llamaría el tratamiento. Y uso estas palabras, tratamiento, síntoma. Él plantea, la primera noble verdad, si nosotros lo traemos análogamente a la ciencia occidental y a la medicina o a la psicología, es el síntoma, ¿no? El sufrimiento existe. La segunda sería la causa o el diagnóstico diferencial. Bueno, apego, ¿por qué sufrís, no? Apego, rechazo, ignorancia. La tercera tiene que ver con la prognosis, que se le dice prognosis, ¿no? Es el pronóstico a futuro, o sea, ¿qué puede pasar? Sí, puede cesar el sufrimiento. Y la cuarta es lo que nosotros en psicología trabajamos como tratamiento. Y el tratamiento es lo que Buda llama el octuple noble sendero, que es como una hoja de ruta donde te cuenta en 8 pasos distintas cosas que uno puede hacer para cesar el sufrimiento, ¿no? Él dice, o sea, no lo dice él concretamente, pero hay una frase del budismo que es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Que ahora quiero andar un poco en eso, pero justamente como psicóloga yo voy a trabajar no para ahorrarle el dolor a mi paciente. A veces viene mi paciente y me dice, no quiero tener más ansiedad, no quiero hacer este duelo, no. Bueno, no, ese dolor que es inevitable vos lo vas a tener que transitar porque es parte de la vida. Ahora vamos a trabajar para que el sufrimiento, es decir, el componente
mental que se le agrega a esta experiencia, No te sí abruma. pueda disminuir o cesar, ¿no? Que son dos cosas distintas. Entonces, en este octuple noble sendero, que es este camino de, aparte la palabra sendero me encanta porque te da esta idea Sí, de que como se paz. tiene que caminar, ¿no? Sí, que es tranquilo. Sí. Que es tranquilo y que lo tenés que transitar, no es como una cosa que ya, listo, no. Sí, una carrera que llego rápido y me lo saco encima y total. chau. Y ahí habla de distintas cuestiones. El octuple noble del sendero se separa como en 3 partes, que es cómo ser más sabio, cómo ser más ético y cómo tener más disciplina mental, ¿no? Dentro de la parte de disciplina mental entra la herramienta de la atención plena, o ya también conocida como mindfulness. Entonces, ahí tiene como un poco la relación entre por qué soy psicóloga, por qué hablo de budismo y por qué hablo de mindfulness, ¿no? Sí. Como todo tiene una relación. Claro, que uno diría nada que ver una cosa con la otra, bueno, al final Está no. todo relacionado. Déjame decirte que al final no. Total, está re relacionado. Me acuerdo mucho que cuando vos arrancaste con la carrera y yo, bueno, te veía estudiando y todo, que por ahí supongo que uno cuando estudia psicología como que conoce un mundo tanto, hay tanta información que primero decís, bueno, voy por esta rama, después voy por esta, como que, nada, como a cualquiera le pasa en cualquier carrera, pero en psicología más. Y yo me acuerdo que hubo un momento específico que estaba muy de moda el mindfulness y vos era como, no sé, no me cierra, no me gusta, y como que estabas medio en contra de eso. Yo lo odiaba. Entonces yo de repente ver que ahora Amparo lo redice, digo, bueno, y también conociéndola, evidentemente tiene que haber sido una práctica que le impactó mucho en su bienestar como para hoy en día estar sentada acá hablando de eso e inspirando a otros a que la incorporen, Sí. porque sé que no sos una persona que, o sea, no sos una persona que cambia fácilmente de opinión, entonces No, como no, que no, si sí. llegaste a no como gustarte mucho una cosa y ahora la estás como incorporando, Sí. me gustaría que expliques como ese proceso. ¿Cuándo fue el momento en el que vos dijiste tipo, che, esto es real? Esto no es marketing, esto posta ayuda, no es Sí. la palabra en inglés y punto. O sea, Total. Yo sí odiaba el concepto del mindfulness desde el desconocimiento, y lo tengo que decir, eso es la mente, ¿no? El prejuicio de... A mí había algo que me parecía como marketing, ¿viste? Y en definitiva, Re igual. el mindfulness es la parte, digamos, es un tipo que se llamaba John Kabat-Zinn, de Estados Unidos, agarra de toda esta, de las 4 nobles verdades, del octuple noble sendero, agarra esa partecita del budismo y la trae a Occidente. Claro. Y es espectacular, es una herramienta que para mí es súper abarcativa, que es gigante, la utilizo un montón personalmente y profesionalmente, pero también me importa aclarar que no es análoga al budismo, es una partecita mínima, Sí. ¿no? Es como una de las patita. herramientas que trae el budismo dentro de otras herramientas, otros valores y otros conceptos que tiene. Y entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Como que se trae un concepto y nosotros como bien occidentales que somos queremos como ya ponerlo en práctica y lo reducimos sí, y sí. entonces listo, sí, Buda es igual a englobamos mindfulness. todo a un concepto. Claro, entonces cuando yo entendí, después yo con el mindfulness conecto en la facultad porque tuve una materia que se llamaba prácticas contemplativas, yo ya venía muy conectada con el budismo y con la atención plena y como que me costaba, es la traducción en inglés, nada más ni nada menos, ¿no? Como, y conecto con esa práctica y me di cuenta que era algo que es espectacular porque el mindfulness, que como digo es una de las patitas del octuple noble sendero del Buda, que después se trae a Occidente, te invita a, la definición es recibir la experiencia presente tal y como viene sin juzgarla. Parece una frase como entre súper fácil y a la vez que como muy poco aplicable. Y les voy a dar como un ejemplo. Si yo... Esto es genial porque cuando practiqué mindfulness trabajábamos mucho con el dolor físico. Si yo me voy a tatuar y a mí me dicen te va a doler, vas a ver que la aguja pincha y entonces si yo escucho el ruido de la aguja y empiezo Sí, ¿te a doler, imaginas? me va a doler muchísimo, El triple, sí. ¿no? Ahora, si yo conecto con lo que me están haciendo en la piel y respiro, eso va a bajar. ¿Por qué? Porque no juzgué, porque recibí la experiencia presente sin juzgarla y eso me generó menos dolor. Eso se lleva a todos los ámbitos de la vida, más complejos, menos complejos. El mindfulness se pone en práctica cuando tenés una emoción incómoda, cuando no entendés qué te está pasando, cuando tenés que conectar con algo que todavía tenés que descifrar. El mindfulness está en cuando cocinás, está en todo. Y es estar presentes y es darnos cuenta que nuestras fuentes de sufrimiento, de esta insatisfacción mental, que creo que es lo más pesado de todo, nunca están acá y ahora. Siempre son ese como condimento futuras. mental. No es como si, no sé, te comieras una comida
Un pollo que es riquísimo por sí solo, pero tiene muchos condimentos feos que te hacen doler la panza y entonces es como si le sacaras todo eso. Bueno, esto no es muy budista porque los budistas no comerían pollo, pero... Bueno, pero bueno, esto voy, ¿no? Yo soy psicóloga y entonces aplico esta parte del budismo. Sí, o mismo pasa mucho no solo con esos casos. A mí me pasa estar como más consciente con mis hábitos y de repente, no sé, estoy comiendo sola y me propongo por, aunque sea, no sé, 10 minutos estar mirando afuera mientras como. O sea, ni siquiera usar el celular. Es más, ya me agarra como nervios estar comiendo con la compu viendo una serie, con el celular respondiendo mensajes, como que digo, pará. Muchos estímulos, claro, muchas cosas dando vueltas. ¿Viste esto? Y hay una frase que quería preguntarte si coincides o no, que es, mismo lo hablaste en un streaming tuyo, si crees que el mindfulness o la atención plena sería como una, no sé si cura es un montón, pero algo que sanaría este concepto de multitasking. O sea, para una persona que está todo el tiempo agobiada, 80.000 tareas a la vez, siento que es una buena herramienta porque le propones que día a día haga una cosa a la vez. Es como comes y estás comiendo, estás disfrutando de la comida. olés el olor a la comida. Sí. ¿Escuchas música? No, lees, escuchas música, manejas. O sea, Sí. Sí, es una herramienta que por un lado está muy en auge y muchos la conocemos y hay 1000 cursos y personas que hablan de mindfulness, pero a la vez es muy revolucionaria en el sentido de que en Occidente, porque esto es algo que viene de Oriente y como muchas cosas que vienen de Oriente que es genial porque cuando las lees son súper fáciles, pero después te empezás a dar cuenta que nuestra mente está muy programada muy desde otro lado, occidentalizada. ¿no? Entonces el concepto de sufrimiento, acá no, si se fijan nosotros todo lo que sea sufrimiento hay que rechazarlo y Sí. siempre que, entonces tenemos como otra forma de, la mente hay que un poco como de construirla y estas herramientas que vienen del budismo como por ejemplo el mindfulness están muy en auge pero a la vez suponen como un ir en contra de la vida que tenemos hoy porque hoy tenemos una vida que nos exige el multitasking porque hoy tenemos constantemente, digo, todos tenemos en la mano hasta como si fuese una extensión nuestra el teléfono, que es una puerta, no una realidad distinta a Sí, miles, mil cada realidades. red social es una realidad distinta, cada publicación que vemos, sí, entonces cada chat, cada todo. todo el tiempo estamos invitados a escaparnos de la calle ahora, Sí. todo el tiempo, entonces volver a la calle ahora, a conectar con las emociones, con el cuerpo, con el presente, suena súper simple, pero bueno, es un camino también, ¿no? O sea, y lo interesante de estos conceptos es que están muy buenos cuando uno los escucha, le pasa como a ese Buda al principio que se fascina y quiere ya, pero también hay que entender que es un camino equilibrado y un camino de práctica, Eso iba a ¿no? decir. Como de cultivar esto, o sea... Y volvemos al sendero y a caminarlo tranquilo. Exacto. Me como- pasó mucho a mí, por ejemplo, cuando vos me empezaste a recomendar lo del mindfulness y demás, que a mí me cuesta un huevo, pero porque soy una persona que todo el tiempo necesita estar recibiendo Con estímulos. estímulos. Entonces, estoy manejando y necesito que esté la música fuerte, tengo que estar atenta, pero de repente que alguien me esté hablando. Y es como que todo el tiempo necesito y estoy almorzando sola y necesito estar con el celular o la tele prendida y no puedo, viste, como Estar en silencio haciendo una estar cosa en a la vez. claro, y me cuesta un montón. Y es algo por eso digo, volvemos a lo del sendero y el caminito, porque es eso, es una práctica que lleva su tiempo Sí, es un y hay que desafío. trabajarla y esto, ¿no? Como que venimos muy chipeados desde Occidente y de la nada te llega algo diferente y por más fácil que parezca aplicarlo, en Te realidad es revoluciona difícil. todo. Sí, ¿y qué te pasa, por ejemplo, cuando de repente trataste, no sé si en algún momento lo intentaste concretamente, de sacarte todos esos estímulos? No, me cuesta un montón. ¿Te cuesta? Me cuesta y un montón. Lo rechazás, Quizás sí. te agarra esta angustia Sí, es... o... Me siento rara, de verdad. Es ¿viste? que yo Te creo que es sentís como rara. que te incomoda, porque venís de sobreestimulación, ni siquiera estimulaciones, ya estamos sobreestimulados. Sí. Entonces, como ir a todo lo contrario, como lo que decíamos, de extremo a extremo, es como que decís, no soy yo, no quiero esta realidad, es como que te genera cierto rechazo que obviamente con el tiempo, por eso lo de meditar, poner ejemplos, o sea, está bueno que alguien que quiera arrancar a meditar, no te pongas como objetivo hacer 1 hora de meditación si nunca meditaste, es como arranca 30 segundos, 1 minuto al día, después 5, después así como progresivo. Sí, recontra. Esto que vos decías, nosotros tenemos como una mente mono. En el budismo se habla mucho de la mente como un mono que necesita ir saltando de una rama a la otra sí. todo el tiempo. Imagínate si un mono le decís, te quedas en esta rama, descansá, le decís al mono, che, dormite una siesta, que es lo más lindo que pasa un mono, dormite. No. Entonces, estas prácticas son invitaciones a una mente calma, que es todo lo contrario a una mente mono, ¿no?
basta de saltar todo el tiempo de una rama en la otra porque ninguna rama te satisface, ni siquiera detectaste en qué rama estás parado, ¿no? Como todo el tiempo. Sí. Y lo que buscan estas prácticas es sentarse en una rama, pero claro, es de vuelta lo mismo. Si yo a un mono le digo sentate, va a estar hasta que se dé cuenta que le dieron un descanso, un recreo y puede al descansar. principio capaz es hasta contraproducente, porque es Sí. como que no, hasta que no lo entiende. Sí, no es fácil. Y eso es un gran mito, ¿no? Mucha gente cree que el frenar directamente va a ser como llegar a la calma desde un lugar muy feliz y muy... Obviamente vas a, si vos conectás con lo que te pasa, por ejemplo, meditando, a sentirte incómoda, a encontrarte con emociones como la angustia, por ejemplo, que nunca te diste el tiempo de revisar, es desafiante. O sea, no es un camino que sea todo color de rosa, justamente porque es un camino real, que invita a la conexión con uno mismo. Entonces, si me preguntan como herramientas concretas, sí, recomiendo la práctica del mindfulness, que el mindfulness tiene tanto la práctica formal, que es como desde meditaciones, que por suerte hoy tenemos un montón de acceso en todas las redes o plataformas a meditaciones guiadas de mindfulness, hay aplicaciones, hay un montón de cosas. ¿Hay alguna que puedas recomendar? Yo recomiendo una aplicación de teléfono que se llama Headspace, pero la realidad es que acá no tengo una para recomendar porque en mi experiencia con mis pacientes o mis seguidores, a cada uno le gustó una distinta, por la voz del que guía, por el ritmo, pero básicamente en qué consisten las meditaciones de mindfulness, en meditaciones que te invitan mucho a conectar con tus sentidos, a escaneo corporal, porque lo que quieren es traerte, salir de tu cabeza y traerte donde realmente estás, que es donde están tus pies, al aquí y ahora, exacto. Eso, por un lado, después tiene la práctica informal, que es esto de me senté a comer mi comida y quise estar saboreando mi plato de comida y listo, ¿no? Y ahí estuviste presente, recibiendo la experiencia presente, o me vino una emoción, me vino la famosa ansiedad y no quise recibirla y me senté y escuché a ver qué me pasa en el cuerpo, qué forma tiene esta emoción. Eso es una práctica quizás más informal, ¿no? Y también hay algo bueno de esto, que hay personas que por ahí dicen, no, porque a mí me recuesta meditar, yo nunca podría, o ciertas prácticas. Soy igual. Claro, pero en realidad de repente vos después en el día a día me contás tipo, no, me hice un café y estuve al sol tipo 3 minutos pensando en lo que me pasa. Eso también es meditar y como estar presente. O sea, eso también es práctica. Entonces como siento que está bueno dejar esta enseñanza de que no hace falta sí o sí ponerte a meditar y elevarte energéticamente o ser Buda para como no irse al extremo. Como hay cosas más cotidianas y bajadas a tierra que también están buenas y aportan a tu bienestar. Y para englobar todo esto que fuimos hablando, te voy a hacer una pregunta, que es ¿cómo definirías la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? ¿En qué momento podemos diferenciar que lo que estamos canalizando, lo que estamos sintiendo es dolor o es el sufrimiento? Ok. Se los voy a explicar corto y aparte se los voy a mostrar con un ejercicio. Ok. Porque vi que ahí tienen piedras. ¿Qué va a pasar? No me hagas tirarle piedras a Catalina. No. Volviendo a la gran frase que me parece que es como la madre en este capítulo, aunque sea, de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor, la experiencia del dolor, que puede ser, por ejemplo, físico, como lastimarnos, como tener una enfermedad que nos genera dolor físico, como, no sé, la tos, el dolor, ¿no? O el dolor emocional, el dolor por un duelo, la tristeza. Hoy en el programa yo hablaba de una experiencia que tengo de dolor emocional, de, no sé, cuando te rompen el corazón y sentís dolor emocional, o sea, es un dolor emocional, ¿no? Y hay dolor físico. Eso es inevitable. Y yo nunca voy a pretender que alguien evite eso porque es imposible, ya dijimos, y porque aparte es parte de la experiencia de la vida y el dolor nos permite crecer, ¿no? Es parte de ser seres humanos. Sí. Ese es el dolor, ¿no? Físico o emocional, diría yo. Y el sufrimiento es mucho más mental. Tiene que ver con todo lo que yo le agrego a la experiencia de dolor o a la experiencia de la vida, también traducido como insatisfacción. Se llama dukkha, pero se traduce como sufrimiento o insatisfacción. Tiene que ver con todo el componente que yo le pongo desde mi mente, porque siento apego, porque siento rechazo, porque ignoro que las cosas son de una forma u otra, ¿no? Toda esta cosa. El no aceptar sería. El no aceptar, eso sería el rechazo, ¿no? Entonces, o el apego, ¿no? A veces tiene que ver con esta parte más mental. Entonces, yo puedo asegurar, porque tengo muy presente mi experiencia personal de dolor y de sufrimiento, que no espero que se me vaya el dolor nunca, el dolor lo puedo recibir mucho mejor, pero el sufrimiento realmente es agotador, te aleja de la experiencia real que es acá y ahora
y no te lleva mucho a algún lado, ¿no? Como que es una cabeza ahí, esa cabeza mono que no para. Entonces, el dolor tiene que ver más con eso. Les voy a mostrar, las invito a pararse. Vamos a hacer un ejercicio que es muy... ¿Producción nos deja pararnos? ¿Cómo van a hacer? Producción nos hace caras. Si no, bueno, vamos a buscar la forma. O soy mi sentada. Sí. Esta es una actividad que se hace mucho en Mindfulness para hablar justamente de la diferencia entre dolor y sufrimiento y para mostrar cómo el sufrimiento también genera más dolor, ¿no? O sea, si yo condimento el dolor con... Es como si le hiciéramos así como crecer. Entonces, si yo les doy esta piedra y las hago pararse, ¿se pueden parar o lo hacemos sentadas? Lo hacemos sentadas, me parece. Así nos vemos, ¿no? Así se Ok. ve, así estamos todas en plan. Párense, hagan como si se pararan con fuerza, o sea... Pero me duele. Sí, Ah, ok. ahí está. Ah, ok. Ahí empieza a aparecer el rechazo, por ejemplo, una de las causas del sufrimiento. Hagan fuerza. Sí, me duele. Listo. Sí, me incomoda. Me Te re incomoda, te duele. No están contentas con que yo esté haciendo esto. Bueno, ahí están las 4 causas del sufrimiento. Sigan haciendo fuerza y sus caras seguramente sean de rechazo. La otra que levantar el pie, ¿saben? Rechaza el dolor. Bueno, por ejemplo, esa sería una de las gran causa del sufrimiento. Rechazamos el dolor y eso nos genera sufrimiento. Ahora, fíjate que Cata, antes de pisar, ya empezó, ya le dolía antes de pisarla fuerte. Y esa es la mente, ese es el sufrimiento mental porque te estoy diciendo que vas a hacer lo que te va a doler. La vida misma, ¿no? Ahora, si ustedes tratan de a poco de aquietar la mente, esto lo vamos a hacer de forma muy rápida. La idea es hacerlo después con más tiempo, pero sigan presionando, ¿eh? Yo quiero que el dolor esté. Pero quietan la mente y saliendo de la queja, del rechazo, empiezan a conectar con qué siente su pie, con cómo se siente la piedra tocando su pie, con la forma, si pueden sentir la textura, si respiran y conectan con su cuerpo. Van a ver que seguramente y con tiempo, el dolor, la sensación de dolor físico va a reducirse. Hasta se van a quedar paradas todo el programa arriba de la piedra y todo. Sintieron esto, lo hicimos muy rápido y quizás no lo puedan sentir tan claramente en pocos minutos, pero no sé si les pasó. De hecho, no saqué la pata todavía. Bueno, no sacó la pata. ¿Cómo Ahí está. Esto quiere demostrar cómo el sufrimiento es distinto al dolor. Lo primero que les pasó fue sufrimiento. Y cómo cuando nosotros rechazamos las cosas, porque nos generan sufrimiento, nos generan hasta más dolor inclusive. Sí. ¿No? Esto hasta se Me comprueba... gusta el ejemplo. De hecho, el que trajo el mindfulness a Occidente trabajaba desde lo biológico con pacientes con dolor crónico, mostrando cómo cuando nosotros aquietamos el sufrimiento mental, el dolor hasta físico baja. Cuando yo dejo de rechazar esta experiencia y empiezo a conectar con lo que me pasa, che, al final no dolía tanto para Claro, mí le sobre una comunicas piedra. a tu cuerpo que no es tan grave de lo que parecía. Exacto. ¿Vieron? Como, ok, no dolía tanto. Es verdad. ¿No? Entonces, vieron aquí hay gente que la vacunan y se pone tensa Ay, me y pasa llora. siempre. Soy yo. Y después está el otro que, como hago yo, tampoco es que yo soy muda, pero en eso me sale. Somos la antítesis Bueno, de miro eso. cómo entra la aguja, listo. Y realmente, y yo me dicen, no me duele, le evito arriba de la piedra. No, es una experiencia de dolor. Pero vas a ver cómo cambia cuando le sacaste el componente mental del sufrimiento. Entonces el Sí. sufrimiento puede cesar. ¿Y qué hicieron para que cese ese sufrimiento o vaya disminuyendo? Mindfulness. Conectaron con la experiencia Sí. presente. Recibieron la experiencia presente sin juzgarla. Conectando con el cuerpo. Así ahí está la gran diferencia. Que eso se parece un poco a lo que hablábamos en la primera temporada cuando nos visitaste de no juzgar las emociones, Sí, de así aceptarlas. como vienen. Exacto. Eso que hablé en la primera temporada, lo estaba hablando con el mindfulness ahí escondido. No sé si lo nombré, igual no me acuerdo, pero tiene que ver con eso. Vean en cuántas cosas se puede aplicar. Bueno, y ahora tenemos que ya cerrar, ya se nos fue un poquito el tiempo. Queríamos como preguntarte, en realidad sería más un mensaje final tuyo de que si los que están escuchando, los que nos están viendo, se pudieran quedar con una cosa de esto, ¿qué te gustaría que sea? Ok. ¿Lo digo Si en la querés cámara? para esa cámara. Ok. Lo que quisiera que te quede si escuchaste este capítulo es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, que es posible que puedas cesar el sufrimiento y que con paciencia y cultivando ciertas cualidades de este camino es posible. Así que desde la autocompasión, la práctica y la paciencia se puede, conectando con el acá y ahora. Buenísimo.
Bueno, y si querés por último dejar tus redes, contar que ahora tenés tu propio stream de psicología todos los martes. Ok, bueno, mis redes me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como aka.ahora.psi, sí, de psicología. Y también estoy teniendo mi programa de streaming, que también lo hago con Monkey Producciones, desde YouTube en vivo los martes a las 15 horas, que se llama Acá Amparo. Así que también me pueden encontrar ahí por YouTube y en Spotify también, grabado. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas Nuevamente gracias, por chicas. invitarnos, siempre es un lujo. Y bueno, ¿quién te dice que no hay Una tercera parte. Tercera temporada. Adiós. Bueno, gracias.